versículo del día se encuentra en Efesios 6:17. Vamos todos a buscarlo en nuestra Biblia o en el manual del ayuno. Vamos a ir a Efesios 6:17 y vamos a leer todos. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo repito. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, todos conocemos, bueno, no todos, a menos que hayan personas que no conocen del Señor, pero la mayoría de personas que conocemos del Señor, conocemos este pasaje o los versículos anteriores que habla de la armadura de Dios, pero hoy nos vamos a concentrar en la palabra de Dios como espada. Entonces, este ayuno no ha sido algo emocional, ha sido bastante informativo. Dios primero ordenó nuestro corazón, luego trajo reposo, después afirmó nuestra identidad y ahora nos enseña cómo proteger todo lo que Él construyó. O sea, una verdad importante es la siguiente: todo avance espiritual despierta oposición. Y esa es una verdad que muchas veces no queremos confrontar, no queremos aceptar, que cuando vamos avanzando en los caminos del Señor, vamos a enfrentar oposición de parte del enemigo. ¿Por qué? Simplemente porque Él no quiere que avancemos, simplemente porque Él quiere que permanezcamos estancados y sin conocimiento de las verdades que están en la palabra, y quiere vernos desanimados y derrotados. O cada vez que hay un avance, sabemos que va a haber oposición, por lo tanto, tenemos que estar listos y preparados para enfrentar esa oposición. Entonces, muchos creyentes piensan que después de ayunar, todo será silencio y calma y todo estará resuelto, pero bíblicamente ocurre lo contrario. Entonces, después del ayuno, ¿qué pasa? Vienen pensamientos. Muchas veces vienen pensamientos negativos, vienen pensamientos de incertidumbre. Y también después del reposo, después que ya hemos aprendido a reposar, viene a veces la duda. Y después de afirmar nuestra identidad, que fue lo que aprendimos en el día de ayer, a veces viene la acusación de parte del enemigo. Entonces, no es porque algo esté mal, sino porque el enemigo intenta recuperar el terreno perdido. Él nunca se queda con las manos cruzadas. Cuando tentó a Jesucristo en el desierto, dice la palabra, que luego se fue por un tiempo. Quiere decir que Él siempre regresa para ver cómo sigues, para ver si te has descuidado, para ver si has dejado puertas abiertas, para ver por dónde entra, por dónde se mete a tratar de causar caos de nuevo. Y aquí está el problema, que muchos creyentes no retroceden por falta de fe, sino porque no saben responder con la palabra. Por eso, en este día no se trata de leer más Biblia. O sea, no vamos a hablar de que hay que leer más Biblia, sino de aprender a usarla correctamente. Amén. Entonces, empezamos con Efesios 6:17 y les quiero dar un poquito de contexto. Ayer hablamos un poco acerca de Éfeso, que estaba sucediendo en ese tiempo. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, el mundo estaba bajo el dominio imperio romano, como les decía ayer, y los creyentes conocían muy bien cómo era un soldado romano. ¿Por qué? Porque los veían todos los días en las calles y en los caminos y en los edificios públicos. Y la armadura romana no era simbólica para ellos, sino que era una imagen cotidiana muy real. Para nosotros, cuando leemos Efesios 6:13, cuando leemos acerca de la armadura del Señor, la armadura de Dios, para nosotros es algo simbólico, pero para ellos era una imagen muy real, porque era algo cotidiano que lo veían diariamente. Entonces, para un soldado romano, la espada no era un adorno ni un accesorio opcional, era su arma principal del combate, ¿no? Entonces, sin la espada, el soldado podía defenderse por un tiempo, pero no podía ganar la batalla, era imposible, porque era su arma para defenderse. Entonces, la espada se usaba con precisión, con entrenamiento y con disciplina, porque era un objeto bastante importante para ellos. O sea, un soldado mal entrenado con una espada incluso podía hacerse daño a sí mismo. Y Pablo usa esta imagen porque los creyentes de Éfeso vivían en una ciudad con mucha presión espiritual, idolatría y prácticas ocultistas, como yo mencioné en el día de ayer. Entonces, no solo enfrentaban dificultades externas, sino también ataques a la mente, ataques a su fe y a su identidad. Por eso Pablo les enseña que Dios que Dios no los deja solos, sino que les dio una espada espiritual para que se pudieran defender de estos ataques que venían a su mente. Entonces, cuando Pablo dice que la espada es la palabra de Dios, está enseñando que la victoria espiritual no viene de la fuerza humana ni de rituales, sino de hablar y vivir la palabra de Dios. Amén. De ahí es donde viene nuestra fuerza. De ahí, esa es la fuente. Entonces, así como un soldado romano dependía de su espada para enfrentar al enemigo,
el creyente depende de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, para enfrentar las mentiras de nuestro enemigo, las acusaciones y los engaños espirituales. Entonces, en este contexto de Efesios 6:17, Pablo no invita a los creyentes a tener conocimiento bíblico solamente. El conocimiento bíblico es importante, pero no solo, sino a estar entrenados para usar ese conocimiento, para usar la palabra con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo en medio de un mundo hostil a la fe cristiana. Entonces, Pablo primero les habla acerca de, antes de hablarle de la armadura, las herramientas, de la espada, él primero les habla de la gracia de Dios para que entiendan por qué fueron escogidos y cómo obtuvieron la salvación. Es por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Luego le habla acerca de la posición en Cristo, quiénes son en Cristo, la adopción, que fueron adoptados, como hablamos en el día de ayer, de la adopción. Y luego les habla de la autoridad espiritual. Ahora les habla de la espada, porque la espada solo se le entrega a alguien o a quienes ya entienden quiénes somos, ¿cierto? Ya a los que entienden quiénes son y a los que saben usarla adecuadamente. Porque la palabra mal usada, así como una espada mal usada, puede confundir. La palabra mal usada puede traer confusión y la palabra bien usada nos defiende y nos puede traer libertad. Entonces, por eso la espada del espíritu, por eso la espada es del espíritu y no es del ego, no es la espada del ego, no es la espada del enojo, es la espada del espíritu, no es la espada del orgullo, amén, es la espada del espíritu. Entonces, un punto que quiero hacer en esta mañana muy importante es que la palabra es espada porque corta las mentiras de raíz. Porque una espada, ¿qué hace? Una espada no se usa para empujar. Entonces la palabra corta las mentiras y por eso se usa esa imagen de una espada. La palabra no suaviza mentiras, sino que las corta y las confronta, las corta de la raíz. Entonces el enemigo casi nunca viene diciendo cosas como esto es mentira. No, él viene diciendo cosas que suenan lógicas. Él no te trae una mentirota, una cosa así que está una mentira. No, él viene a atacarte con pensamientos de cosas que suenan lógicas. ¿Como qué? Como esto siempre ha sido así. Te dice esto siempre ha sido así. Esto no va a cambiar. Te dice cosas como tú sabes que Dios te ama, pero también te dice lo que estás haciendo no es tan grave. Tranquilo, después lo arreglas. ¿Cierto? Palabras que suenan lógicas, pero son en realidad mentiras, son engaños. Entonces, por eso las mentiras más peligrosas no son las más evidentes, sino las razonables. Amén. Lo repito porque esto es bien importante y necesito que entiendan esto, que las mentiras del enemigo, las mentiras, por lo general, las más peligrosas no son las que son más evidentes, sino las que son más razonables. Y un ejemplo, tu mente te dice, tengo que controlar todo, porque si descanso, todo se va a caer. Pero si conoces la palabra responde y dice, Dios no duerme ni se fatiga. Amén. Y entonces esa verdad confronta la mentira y el engaño que el enemigo puso en tu mente. Y esa verdad corta de raíz esa mentira. Entonces, si no cortamos las mentiras pequeñas, entonces crecen. Amén. Y crecen raíces grandes. Entonces, Pablo llama a la palabra espada, pero en Hebreos, el autor de Hebreos, en Hebreos 4:12, nos explica el por qué la palabra es una espada. Entonces, la palabra no es espada solo porque confronta al enemigo, sino porque opera primero en nosotros, opera primero dentro del corazón del creyente. Y quiero que en sus notas escriban este versículo, porque este versículo no está en la enseñanza de hoy, no estaba incluida en el manual. Pero es muy importante y es Hebreos 4:12. Y todo cristiano debe memorizarse este versículo. Hebreos 4:12. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra es que dice ahí que es viva. ¿Qué quiere decir? Que no es letra muerta. Si es viva, quiere decir que hace algo, que tiene un efecto, que cambia, que transforma, porque no es letra muerta. Dice también que es eficaz. Y si es eficaz, quiere decir que siempre cumple su propósito. Y dice que es más cortante que cualquier espada humana
porque corta de raíz. Entonces, eso significa que la palabra no solo informa, sino que transforma. Y no solo nos anima, sino que también nos confronta con la verdad. Dicen que la palabra es como un espejo. Cuando tú te levantas en la mañana y te ves en el espejo, tú ves todas las imperfecciones, ves que tienes el pelo parado, a lo mejor tienes unas manchitas en la cara. Entonces, eso es lo que hace la palabra, es un espejo porque nos deja ver las cosas que están mal. No solamente nos da las promesas de Dios, no solamente nos da el conocimiento de Dios y no solamente nos anima, pero también nos confronta, y eso es bien importante porque si no somos confrontados con la verdad de lo que está dentro de nosotros, no hay cambios. Entonces, Hebreos dice que la palabra penetra. ¿Qué quiere decir penetrar? O sea, que llega bien profundamente. Dice que separa, discierne, entonces, y expone intenciones. Y eso solamente lo hace Dios, porque otro ser humano, otra persona, a lo mejor no puede discernir las intenciones con las que tú haces las cosas, porque no está dentro de ti. Pero la palabra de Dios dice que expone y discierne las intenciones de ¿qué? Del corazón. Entonces, antes de cortar la mentira del enemigo, la palabra corta la confusión dentro de nosotros. Amén. Antes de cortar la mentira del enemigo, corta la confusión dentro de nosotros. Entonces, antes de callar al diablo, la palabra endereza el corazón del creyente, porque primero tenemos que ser confrontados para entonces poder enfrentar a nuestro enemigo, al enemigo de nuestras almas. Por eso algunos creyentes no pueden usar la palabra con autoridad, no porque les falte fe, sino porque no han permitido que la espada los atraviese primero. ¿Por qué? Porque duele ser confrontado. Amén. Duele ser cortado y atravesado con esa espada que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra corta, ¿qué corta? Corta excusas espirituales, corta justificaciones internas. Siempre nos estamos justificando de nuestras acciones, nuestro mal comportamiento, nuestras malas intenciones. Entonces la palabra corta esas justificaciones internas y corta esos acuerdos inconscientes. Recuerden que en el día, creo que fue el día tercero, algo así, hablamos de los acuerdos, los votos internos que hacemos. Bueno, la palabra de Dios, esa espada, corta esos acuerdos inconscientes, esos contratos que hemos hecho con el enemigo, y también corta motivaciones incorrectas. Porque a veces hacemos cosas buenas, pero ¿cuál es tu motivación? Amén. Porque a veces las motivaciones son malas y la palabra discierne esas intenciones de tu corazón y la corta. Entonces, y eso duele. Amén. Duele. Y por eso es difícil para muchos cristianos ser enfrentados y confrontados con la palabra, porque duele. Cuando nos penetra, duele, causa un dolor. Pero ¿saben qué? Pero sana. Duele, pero sana. Cuando una persona tiene una infección en el cuerpo y va al médico, y va al doctor, y va donde el cirujano, ¿qué hacen? Le tienen que entrar y sacar esa infección, y eso duele. ¿Pero para qué? Para sanarlo. Eso es necesario para ser sanado. Para que esa infección sane, primero hay que cortar, hay que penetrar, hay que sacar. También, por ejemplo, un ejemplo cotidiano es el cáncer. Para que un cáncer pueda ser parado o curado, una persona tiene que pasar por un proceso de quimioterapia. Pero eso duele. Y tengo ese ejemplo muy presente por lo que mi madre pasó el año pasado, que estuvo en ese proceso de quimioterapia, que eso fue bastante difícil, y yo vi cómo ella sufrió mucho por eso y el dolor que eso le causaba. Duele, pero sana. Hoy en día ya está libre de cáncer por el poder del Señor. Amén. Entonces, no tenemos que huirle a la confrontación de la palabra, sino debemos enfrentarla si queremos ser sanados. Entonces, antes de usar la palabra contra el enemigo, tenemos que dejar que la palabra nos trate a nosotros primero. Y no se usa correctamente afuera si no ha hecho su obra por dentro. Entonces, queremos usar la palabra para defendernos, pero primero tenemos que esperar hasta que esa palabra haya obrado en nosotros, haya tratado todas esas imperfecciones en nosotros. Amén. Antes de que podamos tratar de defendernos por fuera. Y otro punto importante, conocer la Biblia no es lo mismo que tener autoridad. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Les quiero explicar esto también. Hay creyentes con mucha información, y los conozco. Mucha información bíblica. Se conocen la palabra de atrás para adelante y de adelante para atrás. Dicen, se han leído la Biblia varias veces en su vida. Se han memorizado los versículos bíblicos. Y para mí eso ha sido bastante difícil, memorizarme los versículos, las citas.
Yo sé lo que dice la palabra y te puedo decir en qué libro está, pero tengo un problema de aprendizaje con los versículos, con las citas. Pero hay mucha gente que te pueden citar toda la palabra y están llenos de información bíblica, pero tienen poca autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque la autoridad no viene del conocimiento, y quiero que entiendan esto esta mañana. La autoridad viene del uso obediente de la verdad, el uso obediente de la palabra. La obediencia a la palabra no es la información que retengas en tu mente ni los versículos bíblicos que te has memorizado. Amén. Y un ejemplo de esto es una persona que sabe que Dios perdona, pero cuando falla, se castiga y se culpa, se aísla, se autosabotea. Entonces eso significa que no usó la espada adecuadamente, solo la conocía, pero no la usó. Entonces el enemigo no respeta lo que sabes, él respeta lo que crees y cómo lo usas. Amén. Entonces, otro ejemplo es alguien que sabe que Dios es el proveedor, ¿cierto? Que es nuestro sustento, que es Jehová Jireh. Pero frente a una necesidad entra en ansiedad, toma decisiones impulsivas para resolver con sus propias fuerzas y deja de confiar en Dios. Entonces, la espada no es saber que Dios provee, es decir, en el momento que esos ataques llegan a tu mente de incertidumbre, es decir, no voy a decidir desde el miedo, voy a decidir desde la verdad de la palabra, desde la espada. Amén. Otro punto importante. Jesús nos enseña a no negociar con la mentira. Entonces, Jesús fue atacado después del ayuno, no fue antes. En Mateo, vamos a Mateo, escribe esto también. Vamos a Mateo 4, del 1 al 3. No lo voy a leer todo, pero voy a resumirlo. Mateo 4, del 1 al 3, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Mira lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue por su propia voluntad. Dice que fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Ay, pastor, usted me está diciendo que el mismo Espíritu Santo nos lleva a algún lugar para ser tentado. Sí, para ser probado. Porque dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Y bueno, claro que tuvo hambre. Yo llevo ya 9 días sin proteína y eso que estoy comiendo, algunas cositas, pero no proteína. Y paso el día con hambre. Imagínense 40 días. Dice que tuvo hambre, que es lo natural, ¿cierto? Y dice que vino a él el tentador. Y le dijo, hasta ahí lo voy a dejar. Vino el tentador y le dijo, entonces eso es clave. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces nos ataca cuando estamos desocupados, sin oficio, pero muchas veces también él no ataca cuando estamos desubicados, sino que ataca cuando estamos alineados. Porque mira, lo atacó después del ayuno. Entonces, cada tentación del diablo comenzó con, si eres hijo de Dios, haz esto, lo otro. Si eres hijo de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que el ataque no fue a su poder, sino que fue a su identidad. Porque le decía, si eres hijo de Dios, estaba atacando la identidad de Jesús. Entonces Jesús respondió siempre igual, escrito está. Amén. No explicó, no debatió, no se defendió emocionalmente. Cuando un creyente responde a la mentira con muchas explicaciones, con explicaciones largas o con justificaciones o con emociones, ya perdió la batalla, ya perdió el terreno. Amén. Porque la verdad no se defiende, sino que se declara, se decreta y se cree. Amén. Entonces Jesús nos enseña que la espada no se usa para dialogar con el enemigo, se usa para poner límite, para decirle un momento, escrito está, para decirle sus verdades al enemigo. Pero recuerden que muchas veces nosotros somos nuestro enemigo. Somos el enemigo más grande que tenemos. Esos pensamientos que vienen a nuestra mente, no siempre el enemigo poniendo pensamientos, esos somos nosotros. Entonces, declarar la palabra es pararse en una verdad que no cambia, o sea, pararse en una realidad superior. Entonces, declarar no es ignorar la realidad natural, o sea, no es ignorar lo que está sucediendo en un momento dado. Amén. Es no someterse a ella. Lo repito, declarar la palabra no es ignorar la realidad natural, es no someterse a esa realidad momentánea. Un ejemplo, la realidad dice,
esto está muy difícil. Pero la palabra de Dios no niega la dificultad, pero sí dice, Dios sigue en control. Amén. Esa es la realidad. La cosa está dura, no hay plata, hay escasez, no tengo recursos, pero la palabra no niega que eso está sucediendo en estos momentos, pero dice, tranquilo, porque Dios sigue en control. ¿Por qué? Porque la realidad que vivimos diariamente es momentánea, es pasajera, es temporal, no es permanente. Tu realidad puede cambiar en 3 segundos, puede cambiar de un día para otro, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, es declarar la palabra, pero pararnos en ella porque es una realidad superior. Amén. Entonces, otro ejemplo. Tus sentimientos, estás sentimental, estás pasando por un momento de desánimo, o te traicionaron, o te sientes impotente y tú dices, no puedo más, hasta aquí llegué, no puedo más. Y la palabra te dice, mi gracia es suficiente. Entonces, declarar no es negar las emociones, ¿cierto? Porque te estás sintiendo triste, te estás sintiendo deprimida, tienes ansiedad, piensas que no puedes más porque se te han cerrado todas las puertas. No negamos eso. Amén. Pero declarar la palabra no es negar lo que está sucediendo ni negar lo que estás sintiendo, es darle autoridad a la verdad de Cristo por encima de ellas. Amén. Es darle autoridad a la verdad de la palabra por encima de tus emociones. Por eso declarar palabras sin fe, sin fe y sin obediencia y sin alineación no produce fruto. Amén. No es volumen, es convicción. El diablo no le importa cuánta palabra tú conozcas porque él la conoce mejor que tú. A él lo que le importa es si vas a ser obediente a esa palabra. Eso es lo que va a tener un efecto y es lo que lo va a vencer. Amén. Es la convicción. También la espada se usa desde el reposo, no desde la desesperación. Amén. Entonces, cuando alguien pelea desesperado, reacciona, ataca a las personas, se defiende todo el tiempo. Pero cuando alguien pelea desde el reposo, responde con calma, consciente y no se desgasta. Amén. Entonces, el reposo, hablamos de reposo en el día 7 y la identidad que hablamos ayer son la base del uso correcto de la espada. El reposo que trae confianza en la palabra y la identidad que te hace conocer quién eres y a quién le pertenece son la base del uso correcto de la espada, porque si no puedes reposar y confiar en ella y si no conoces tu identidad, entonces no vas a usar bien la palabra de Dios porque no vas a pensar que es para ti, que te corresponde, que te pertenece y se te va a hacer difícil poner tu confianza en la espada para protegerte y para defenderte. Entonces, Dios, hay personas que están enfrentando la misma prueba. Vamos a poner un ejemplo. 2 personas enfrentando la misma prueba. Una pelea desde la ansiedad y otra pelea con la palabra. No porque el segundo, el que pelea con la palabra, sea más fuerte, sino porque sabe quién pelea por él. Amén. Y esa es una promesa del Señor, que Él peleará por nosotros. Entonces, sabemos que no estamos solos en esto. Amén. Las dificultades van a venir, las pruebas van a venir, los problemas, los ataques. Pero no vas a vencer porque seas más fuerte, sino porque sabes quién pelea por ti. Entonces no tienes que pelear con ansiedad. Amén. Sino tienes que declarar la palabra con paz desde el reposo, creyendo en lo que dice la palabra y creyendo que la palabra tiene poder y que es una espada que arranca, que te ayuda a defenderte. Amén. Bueno, eso es lo que le tengo en el día de hoy. Esa es la enseñanza de hoy. Y quiero que de hoy en adelante estén bien conscientes de esta verdad, del poder de esa espada que el Señor nos ha dado, de esa palabra, y que empiecen a escudriñar la palabra de Dios, porque eso es parte del ayuno. Eso es una parte muy importante de ese ayuno, de entrar en la palabra, de escudriñarla, de permitir que te hable. Y hay un método que usamos para leer la palabra y poder entenderla, es escribir el versículo bíblico, leerlo o el pasaje, pueden ser varios versículos, leerlo y luego tomar una libreta y tomar notas y escribir qué es lo que Dios te está hablando en la palabra.
cómo me veo aquí en esta palabra, qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que el Espíritu Santo me está ministrando, qué es lo que entiendo. Y también conocer el contexto. Ustedes han visto que cada día que yo empiezo con una enseñanza y que les doy el versículo bíblico, les traigo el contexto. Es bien importante. Y esto lo enseño yo a mis alumnos del Instituto de la Clase de Hermenéutica, las reglas de la hermenéutica, entender el contexto. Por qué fue escrito, para quién fue el autor, cuáles eran cómo era el carácter del autor. Reconocer que la palabra es totalmente inspirada por Dios. Y Dios usó a seres humanos, los inspiró, el Espíritu Santo los inspiró para que escribieran estas palabras, para que escribieran este manual que es vida para nosotros, que es viva y es eficaz. Entonces, entender todas estas cosas, el contexto, el contexto cultural, el contexto histórico, a veces el lingüístico, entender todo eso, entender qué es lo que el mensaje te está diciendo. Le está hablando a aquellas personas de aquel tiempo o nos está hablando a nosotros. ¿Esas promesas son para mí o solamente eran para el pueblo de Israel? Todo eso es importante. O sea, el conocimiento es importante, pero también tenemos que saber cómo usar la palabra. Y a veces no la sabemos usar si no entendemos lo que estamos leyendo. A veces ni la leemos. Duramos semanas y meses sin abrir la Biblia. Yo sé que no es un libro muy fácil de entender porque es un libro espiritual y lo tienes que leer con una mente espiritual. Entonces, para que puedas entenderlo y para que esa palabra sea eficaz y tenga un efecto en tu vida, te recomiendo que antes de leerla, ores, pon alabanzas, adoración, prepara la atmósfera, pídele al Señor que te ayude a entender la palabra para que puedas aplicarla. No solamente es leerla y memorizarte los versículos bíblicos, es obedecerla, aplicarla a tu situación, a lo que estás atravesando diariamente. Amén. Entonces, en este momento, quiero guiarte a identificar una mentira que esté activa en estos momentos, o varias mentiras, o una acusación recurrente. Toma tu libreta y empieza a escribir, porque vas a usar la espada con identidad en esta mañana. Vas a identificar estas cosas, por lo menos 3 cosas. Una mentira activa, una mentira que tú sabes que es una mentira que el diablo te está diciendo porque va contrario a lo que dice la palabra, lo que dice Dios de ti. Una acusación recurrente, algo de tu pasado que no has soltado y que el enemigo sigue acusándote, algo recurrente. Y un temor persistente. 3 cosas, las repito. Vas a identificar una mentira activa. Segundo, una acusación recurrente. Y tercero, un temor persistente. Luego, vas a poner, esto es mentira, porque esto es lo que Dios dice. Amén. En cada situación que escribiste vas a ponerle al lado, esto es mentira porque esto es lo que Dios dice y vas a escribir lo que Dios dice. Amén. Vas a escribir la mentira, pero luego vas a decir, esto es mentira porque esto es lo que Dios dice. Entonces la espada se aprende a usar en práctica y no solo en enseñanza. Entonces es necesario aplicarla. Amén. Entonces vamos a hacer la oración final y quiero que cierren sus ojos y repitan conmigo. Cierren sus ojos, repitan. Tomo la espada del Espíritu, corto toda mentira, me alineo con la verdad de Dios. Repitan esta oración o esta declaración. Señor, tomo la espada del Espíritu, corto toda mentira y me alineo con la verdad de Dios. No peleo solo. Repitan esto. No peleo solo o sola. La palabra gobierna mi mente y mi corazón. No peleo solo. La palabra gobierna mi mente y mi corazón. Amén. Entonces Dios no nos dio la palabra para memorizarla solamente. Recuerden eso. Es bueno memorizarla, pero no solamente para memorizarla. Nos la dio para caminar firmes, para resistir ataques y para vivir en victoria sostenida, una victoria estable. No es que hoy estamos en victoria y mañana en derrota y pasado en victoria y mañana otro día en derrota. No, Él quiere que podamos resistir y vivir en una victoria estable. La espada ya está en tus manos. Aprende a usarla desde la identidad de hijo de Dios. No calles ante la mentira, confróntala y combate la mentira con la espada del Espíritu. Amén. Amén. Bueno, ahora la tarea del día. Le dejé esa tarea ahorita, pero hay otra aquí en el manual. Abran sus manuales al día 9 y vamos a ver qué nos dice. Denme un segundito porque aquí se me cerró el manual. Lo tengo que volver a abrir acá. Ok, aquí está el manual.
En el diario bíblico del día vas a dibujar una espada. Vas a escribir versículos que te fortalecen en batalla espiritual. Y anota cómo puedo usar la palabra diariamente. Esto está en el manual que les di. Dice, dibuja una espada, escribe versículos que te fortalecen en batalla espiritual y anota cómo puedo usar la palabra diariamente. Amén. Y esa es la tarea.